Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Religión. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Y conspiración. Con su conductor Alejandro Corado y muchos invitados. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola mis amigos de Política y un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo con nosotros al ingeniero Héctor Muñoz. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un gusto poder platicar con usted. Gracias, Alejandro. Es un gusto también estar aquí compartiendo contigo y tu audiencia. Excelente. Y el tema que pues hoy vamos a estar charlando es sobre la Semana Santa. Pero antes me gustaría que usted pues se presentara o nos hablara un poco acerca de usted para las personas que no lo conocen, ¿verdad? Ya que pues no solo conoce de la teología, sino también de política. Entonces, para las personas que no lo conocen, me gustaría que nos hablara un poco acerca de usted. Ok, muchas gracias. Sí, soy de profesión ingeniero civil y me dedico a la construcción para sobrevivir, ¿verdad? Pero también soy padre de familia, homeschooler. Me encanta que mis hijos aprendan y no sean adoctrinados por el gobierno, sino que realmente aprendan de lógica, de retórica, a ser críticos en su pensamiento, ¿verdad? Y todo esto viene de la mano de mi crecimiento dentro del Partido Fusionista, que es un partido en formación de doctrina liberal clásica. Ahí yo estoy participando muy activamente. De hecho, soy el secretario de estrategia y pues ahí van a ver algunos pues, documentos que hemos escrito y algunas campañas que hemos estado lanzando. Entonces, van a encontrar mucho en mis redes sobre esos temas. Por otro lado, soy cristiano evangélico, como hablábamos con Alejandro, soy calvinista y amilenialista, y por convicción personal, no solo porque me lo enseñaron así, ¿verdad? Mi camino para llegar a lo que soy ahora ha pasado por varias etapas, ¿verdad? Tanto en la parte cristiana como en la parte política. Pasé de ser un arminiano que no lo sabía, dispensacionalista que tampoco sabía por qué, sino que solo así me lo habían enseñado, a lo que soy ahora, a base de la lectura bíblica y de conocer otras posturas, ¿verdad? De igual forma, nací en un hogar socialista y también tuve una transición al liberalismo clásico que fue un poco posterior a mi cambio de pensamiento religioso, ¿verdad? Pero sí, soy alguien muy autodidacta, que me encanta leer y aprender cosas nuevas y no me quedo con ninguna duda. Entonces, eso creo que es lo que me ha ayudado a poder encontrar esas verdades que están ahí, pero no nos las dan fácilmente. Entonces, pues ese es Héctor Muñoz y estoy muy agradecido por estar aquí con
contigo y poder platicar sobre estos temas tan interesantes. Excelente, y sí, pues yo también fui, porque ya terminé, homeschooler, lo cual es, en otros podcasts he tenido la oportunidad de charlar con Jorge sobre el homeschool. Si no mal recuerdo, tenemos 2 partes hablando sobre el homeschool, y sí es fundamental, tanto para la vida, para la filosofía liberal clásica, como para la teología cristiana bíblica, porque Así es. en los colegios y en las escuelas se están adoctrinando con 2 cosas, con socialismo y con teología liberal, o de una vez ateísmo. Ateísmo, Entonces, sí. Hay que poder guiar bien a los chicos en esos sentidos. Pero hoy vamos a hablar de la Semana Santa, como dije a un inicio, la importancia que tiene para nosotros, ¿verdad? Como creyentes en Cristo. El sacrificio de Jesús nos vino a salvar de la muerte que merecíamos por el pecado, ¿verdad? Al final de cuentas, la muerte de Jesús era la muerte que todos nosotros merecíamos por pecadores, ¿verdad? Entonces, Así es. esto nos recuerda a la Semana Santa. Sí, así es. Y la Semana Santa, más que un tiempo de descanso, debe ser un tiempo de reflexión, ¿verdad? Y poder dimensionar la magnitud del pecado que nosotros cometimos, y del hoyo del que nos sacó el Señor, y que no fue por mérito propio, sino que fue únicamente por su misericordia y por su gracia que podemos ser salvos. No hay algo que nosotros podamos hacer para merecerla o para ganarla. Ni siquiera es nuestra decisión, ¿verdad? Es pura decisión del Espíritu Santo el que decidió llevarnos y traernos y salvarnos. Y desde el momento en el que Él nos trajo a sus pies, ya no nos suelta, ¿verdad? Y podemos vivir confiados en ese amor eterno, ese amor que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni las potestades, ni lo oscuro, ni lo feo, nos puede separar de ese amor. Ni siquiera nosotros mismos podemos hacer que nos perdamos. Entonces, es importante que reflexionemos sobre eso y que veamos que sí, el Señor padeció y sufrió una muerte atroz, y Él lo hizo aunque no quería. Él mismo lo dijo en el Getsemaní, le dijo al Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y Él, en esa oración muy sincera, él pudo demostrarnos a nosotros cómo Él fue rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque en 2 ocasiones, cuando Él se fue con los hijos de Zebedeo y con Pedro, los dejó a un lado y se fue a orar. Estuvo más o menos 1 hora orando, y ahí fue que Él dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿verdad? Regresó con Pedro, Juan y Jacobo, y les dijo, y ustedes ya se durmieron, velen conmigo todavía otro poco más. Regresó, y cuando volvió a orar, ya no dijo, si es posible que pase de mí esta copa, ya no dijo así. Ya lo que Él dijo fue,
como no puede pasar de mí esta copa, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Él cambió un poco esa oración de Jesús y él está diciendo ahí, ya rendí yo mi voluntad a lo que tú quieres que hagamos. Entonces solo ayúdame a pasar por esta copa, ¿verdad? Y dame fuerzas. Y lo cual sucedió, ¿verdad? Hasta el último momento cuando sí, el padre como que volteó la mirada, ¿verdad? Y le dijo, padre, ¿por qué me has abandonado, verdad? Pero fue solo ese último momento, porque ahí realmente el Señor estaba cargando con todo el pecado y la ira de Dios. Era el momento, ¿verdad? Y era el único que lo podría haber pasado y por eso fue que él tomó la decisión de hacerlo. Esto demuestra tanto su justicia como su amor y su misericordia, ¿verdad? Porque sí hubo alguien que pagó ese precio y eso completa la justicia de Dios. Y por otro lado, y además no dejó pasar nuestro pecado. O sea, el hecho de que hayamos pecado no quedó impune, ¿verdad? Que fue pagado. Y por el otro lado, el Señor nos entregó a nosotros su justicia y pagó esa culpa por nosotros, ¿verdad? Por eso fue que el padre volteó la mirada, porque no podía ver al hijo en esa situación con tanto pecado encima, ¿verdad? Y ese es el caso del que nos está sacando el Señor. Es importante que entendamos que no fuimos nosotros los que lo decidimos, ¿verdad? Los que aceptamos que Jesús nos gobierne, ¿verdad? Los que lo invitamos a pasar a nuestra vida, sino que lo que tenemos que hacer es reconocer que ese sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para pagar mis pecados y ya no hay nada más que hacer. Todo lo hizo Él. ¿Y para qué lo hizo? Esa es la otra cosa, ¿verdad? Porque dice que nuestra salvación es para buenas obras. No es para que nosotros veamos lo enamorado que Dios está de nosotros o que veamos cómo es que Dios pelea por mí y me hace los mandados, ¿verdad? Y que yo declaro y voy a conseguir las cosas que yo quiero, ¿verdad? Porque como Dios me ama tanto, Él me va a dar todo lo que yo quiero. Eso no es así. Él sigue siendo Dios, sigue teniendo el control y Él es el soberano. Nosotros somos sus criaturas, somos hechos para hacer buenas obras para Él, para su gloria y no para la nuestra. La vez pasada platicábamos con mis hijos. Nosotros cuando estamos almorzando ponemos a leer la Biblia en voz alta, ¿verdad? Hay una aplicación en el teléfono que nos permite leer la Biblia en voz alta y hasta pone musiquita y distintas voces para representar a cada personaje, ¿verdad? Sí, muy buena esta aplicación. Entonces la ponemos a escuchar y oímos un capítulo mientras estamos almorzando y hubo un momento en el que pasamos cuando pasamos por Primera de Crónicas, cuando ya David está en sus últimas, ¿verdad? Él decide que quiere construirle un templo a Dios y le dice al profeta Natán que él quiere construir un templo a Dios. La primera respuesta del profeta es, dale, porque Dios está contigo, ¿verdad? Pero cuando el profeta llegó a su casa, Dios le dijo, no, decirle a David que él no me va a construir una casa, porque él tiene mucha sangre en sus manos. Pero su hijo
sí me va a construir ese templo, y yo lo voy a tener como un hijo amado, y le voy a mostrar mi amor a su hijo, ¿verdad? Mis hijos me dicen, mira, pero y David no se sintió mal porque todo lo que hizo por Dios, y Dios no lo dejó hacer el templo. Y le digo, vean la actitud de David. David dijo, qué bien, Dios es soberano y yo voy a darle a mi hijo todas mis posesiones, ¿verdad? Y entregó algo así como 2 toneladas de oro y todo lo que tenía, y cada vez que conseguía algo, venía y lo juntaba y se lo daba. Trató de hacer negocios con Hiram, el rey de Tiro, para que le diera la madera y que juntara los materiales para que Salomón tuviera todo para hacer ese templo. Y el mismo Salomón después dice, mi padre dejó una gran cantidad, ¿verdad? Y ustedes también, los israelitas también trajeron ofrendas para eso. Y vemos cómo la actitud de David no fue de soberbia, no fue de decir, como Dios me ama, yo soy el que le tiene que hacer el templo, sino que es para gloria de él, y él es el que decide, y es para él, y yo soy solo su siervo, y si él decide que yo no voy a hacer esto, pues bien, ¿verdad? Es él el que se debe llevar la gloria. Entonces, si comparamos esa actitud de David con la actitud que tuvo Saúl, que él vino y cuando iba a ir a una guerra con los filisteos, y él había preparado ya el becerro para hacer el sacrificio, le había dicho Samuel, espérame para hacer el sacrificio antes de ir a la batalla. Pasaron 7 días y Samuel no llegaba. Y los del ejército enemigo ya estaban ahí al pie de guerra, y había gente de su ejército que empezó a separarse, a irse, a desertar. Y vino Saúl y dijo, bueno, voy a sacrificar el buey aquí. Sacrificándolo llega Samuel y le dice, mira, porque te adelantaste y no obedeciste a Dios, lo único que tenías que hacer era obedecerle y hacer lo que te dije que ibas a hacer. ¿Qué hizo Saúl? Está bien que se enoje Dios, pero tú hónrame frente al pueblo y no te vayas, haz conmigo este rito, ¿verdad? Para que yo quede bien ante el pueblo. Esa es una actitud muy diferente a la que tuvo David. Y lastimosamente muchos de nosotros creemos que somos nosotros los que le damos permiso a Dios de hacer las cosas que es por nosotros, ¿verdad? Y que es Dios el que nos hace los mandados al final de cuentas. Y esa es una actitud totalmente demoníaca, ¿verdad? Si nosotros evaluamos el pecado original, cuando la razón por la que Satanás fue expulsado del cielo fue porque él quería ponerse en el lugar de Dios. El engaño que él le hizo a Eva fue, ustedes no van a morir. Sabe Dios que ustedes van a conocer el bien y el mal y van a ser como él. Y entonces ella vio que era algo deseable ser como Dios, y entonces pecó. Y ese es el pecado con el que Satanás nos engaña vez tras vez. Muchas veces creemos que porque estamos en la iglesia estamos haciendo las cosas bien. Pero hay una cita que dijo Charles Spurgeon. Discernimiento no es solo conocer la diferencia entre el bien y el mal. Discernimiento es conocer la diferencia entre el bien y el casi bien, o lo bueno y lo casi bueno. Eso es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que muchas veces estamos en un lugar donde nos están enseñando una teología que no es
la verdad, que es lo que no es para la gloria de Dios, sino que es para la gloria de los hombres. Pero creo que ya hablé muy largo, no sé si quieres hacer alguna otra acotación o pregunta. No pasa nada, así es esto. Sí, eh, volviendo a lo de la soberanía de Dios en el sentido de lo de David, muchas veces la gente dice que es por falta de fe que le pasan a uno las cosas, o Dios está castigándolo a uno por alguna acción, ah, o Ajá, inclusive le dicen a uno que uno debe dar alguna ofrenda o hacer un acto profético para que esto suceda, o sí, declarar o decretar. Pero Jesús no decretó, no declaró en el monte Getsemaní cuando imploraba que pasara de él la copa, pero que de todas maneras se hiciera la voluntad de Dios. No lo vemos a él declarando, decretando, diciendo que va a hacer una promesa de fe, o, o pidiendo perdón por algo que hizo, no. Jesús al final de cuentas dijo, hágase tu voluntad y no la mía, así porque él es, sabía eso. Y otro caso, por ejemplo, la salvación de Jesús es total, en el sentido de así es. en conforme a sus elegidos, porque cuando Jesús muere en la cruz, lo último que dice es consumado es, o en el original tetelestai, lo que esta frase se usaba en términos de negocios, para poder decir que una cuenta ya estaba saldada completamente. Entonces, al momento de que Jesús en la cruz dice tetelestai, Ajá, está diciendo que la deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados estaba totalmente saldada. Como decía el pastor Paul Washer, eh, si la salvación dependiera 99% de Jesús y 1% de nosotros, pues la perderíamos porque todos los días fallamos. Pero como la salvación depende 100% de Dios, es que somos salvos hasta el final de la existencia. También recuerdo otra frase así, de el reverendo Jonathan Edwards, que decía que lo único que nosotros hicimos para que la salvación fuera posible fue el pecado que la hizo necesaria. Entonces, así es. ah, esa es la importancia del sacrificio de Jesús y la soberanía de Dios dentro de esto. Porque Jesús, cuando es tentado por Satanás, le dice que el Padre le podría, o el cielo le puede dar 12 legiones de ángeles para que lo resguarden a él. Cuando lo tienta Ajá, si no mal recuerdo, en el templo, cuando lo lleva al templo de así es. Jerusalén, a las alturas del templo. Entonces, si leemos eso, Jesús pudo mandar a traer 12 legiones de ángeles cuando lo estaban crucificando o cuando lo estaban azotando, pero Jesús por amor se mantuvo ahí, por amor y obediencia, porque obedecía lo que decía el También se Padre, lo, pero también por amor a nosotros. así es. Sí, también se lo dijo a Pedro cuando Pedro sacó su espada y le cortó la oreja La oreja. al siervo del centurión. Sí, y muchas veces nosotros creemos en algunas cosas que son casi verdad o que son resultado del posmodernismo. Y por eso es tan importante que leamos la Biblia, porque cuando viene a nosotros un pensamiento o una idea de lo que nos están enseñando, que va contraria a lo que dice la Biblia, ese conocimiento de la Biblia nos va a ayudar a discernir si eso viene de Dios o no. Hay una cita, por ejemplo, que he visto mucho que circula en redes sociales y muchos cristianos la publican, que dice,
los niños no nacen mintiendo, robando, haciendo daño. Es la sociedad la que los hace o los hace hacer El esas hombre es bueno cosas, por ¿verdad? naturaleza. Exacto. Eso es lo que tiene, esa es la mentira que tiene atrás, ¿verdad? Pero la ponen de una forma tan bonita y diciéndote, tú tienes que ser ejemplo, ¿verdad? Como que tú tuvieras la capacidad de moldear tu naturaleza pecaminosa y utilizar tu buen ejemplo para moldear a los demás para el bien, ¿verdad? Y Como decía nada más alejado de la Jacques verdad. Rousseau, Jacques Rousseau o Rousseau. Rousseau era Pelagio, uno de los que o decía que el Pelagio. hombre es bueno por naturaleza. Ajá. Pelagio es otro, ¿verdad? O sea, si ves, y ahí estamos nombrando a dos personajes con 1000 años de distancia entre uno y otro, ¿verdad? Sí. La mentira sigue siendo la misma, ¿verdad? A mí me da, bueno, Maquiavelo viene y dice, el hombre es malo por naturaleza y hace el bien solo si le sirve de algo. Entonces, Maquiavelo ahí sí está diciendo una verdad. Sí, aunque, exacto. aunque el personaje como tal no haya sido un buen cristiano Un ejemplo a seguir. o un ejemplo a seguir, por lo menos esa cita sí dijo la verdad. Si vemos todo lo que nos dice Disney ahora, ¿verdad? Sigue tu corazón, los sentimientos son importantes, ¿verdad? Lo importante es que tú te sientas bien, ¿verdad? Todo eso lo que hace es quitar el raciocinio de nosotros, bajarle importancia a lo que nuestro conocimiento del Señor nos enseña y hace que perdamos el norte, ¿verdad? Y en muchas iglesias nos perdemos por eso, porque empieza, yo me acuerdo que aquí cerca de mi casa había una iglesia que incluso tenía como eslogan, decía, donde la razón se pierde. Digo yo, ¿cómo es posible que en esta iglesia estén diciendo eso? Básicamente, y ellos lo dicen porque quieren que manipular las emociones de la gente para que la gente sienta que el Espíritu Santo los llegó ahí con ellos y que tuvo la unción. Entonces creen que la razón estorba para su objetivo de conocer a Dios, ¿verdad? Sí, pero la fe Y cristiana es una muchas personas. Así es. Y se pierden en eso y después eso da pie a una distorsión aún mayor en su teología y empiezan a irse perdiendo. Hay veces que, por ejemplo, venimos y por tratar de cuidar a las ovejitas que llegaron a la iglesia, por ejemplo, decimos, esta es una zona segura, cuéntanos tus pecados y no te vamos a juzgar. Y entonces vienen y se vuelve un lugar donde la gente llega a limpiar su conciencia y creen que ya, porque limpiaron su conciencia, ellos están bien. Y esa no es a lo que nos llamó el Señor, ¿verdad? La razón por la que el Señor nos tiene en la iglesia es precisamente para exhortar, redarguir, hablar esas cosas que son difíciles de decir, ¿verdad? Sí, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y ese pecado que tú tienes, debes cambiarlo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque
eso nos da nos abre una puerta que permite que esa mentira entre y poco a poco empiece a crecer. Y de ahí empezamos a cambiar la teología porque creemos que esa verdad que nosotros aceptamos iba a ser para mejorar o mantener a las personas en la iglesia y nos alejamos del verdadero objetivo de la iglesia. Totalmente, y es que como comentaba anteriormente, la fe cristiana es una fe lógica. No es como que podamos, o sea, sí hay argumentos válidos, como por ejemplo a las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, donde refuta cualquier argumento en contra de la negación a la existencia de Dios. También, por ejemplo, hay científicos que son científicos porque quieren profundizar más en el tema y probar la existencia de Dios o la existencia de acontecimientos bíblicos. Entonces es una fe lógica. Con lo siguiente es que sí, la gente prefiere estar en lo cool y en lo light que en lo bíblico. Y por ejemplo, dicen, siempre me gusta citar esta charla que dio el doctor Sproul, que decía que la gente dice que no importa la teología porque la teología y la doctrina dividen. Y él decía, por supuesto que la teología y la doctrina nos divide del error. Así es. Es mejor estar separados por la verdad que unidos en el error. Porque sí, Así al es. final, como también dijo Jesús, yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la guerra. Así es. Porque al final la verdad divide y la verdad nos pone en peligro a los que la decimos, ¿verdad? Así es. Entonces, pues ese es el gran acontecimiento que sucede En la Semana Santa. justo en la Semana Santa. De hecho, hoy hace 1991 años, según nuestro calendario, se estaba dando la última cena del Señor, justo antes de los acontecimientos que narramos de Getsemaní y la traición de Judas. Entonces, hoy conmemoramos eso y dejamos esto como una reflexión, por así llamarlo, de que ni Jesús, siendo Dios y hombre, verdaderamente ambos, se opuso a la voluntad soberana del Padre, sino dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Le dejó a Dios la soberanía totalmente. ¿Y por qué nosotros vamos a venir a querer llevarnos en contra de la voluntad de Dios o en contra de la soberanía de Dios? Y pues ya para ir finalizando, me gustaría que le dejara un mensaje a toda nuestra audiencia. Bueno, pues busquen la verdad y no la menosprecien. La verdad está en Jesucristo y en su palabra. La Biblia es el regalo que Él nos dio para que lo conozcamos a Él, conozcamos sus planes y conozcamos por qué y para qué nos salvó. Les animo a que busquen una iglesia bíblica, una iglesia donde les prediquen la palabra de Dios, no lo que el pastor tal dice o lo que leyeron en un libro, sino que realmente busquen leer la Biblia y estudien a fondo, que no se conformen con lo que la tradición dice, sino que ustedes puedan llegar a esa verdad por
por el mismo razonamiento lógico y crítico que ustedes hacen. Aunque la Biblia no es un libro de historia, tiene historia, y como no miente, la historia que ustedes encuentran en la Biblia tiene que poder ser probada. Y así es. Cuando la Biblia habla sobre algún tema político, por ejemplo, también tiene la razón, ¿verdad? Porque es la verdad. Pero la Biblia no se trata de política, no se trata de historia, no se trata de ciencia. La Biblia se trata de Dios teniendo misericordia de su creación y teniendo amor por nosotros y entregando a ese Hijo Jesucristo para salvarnos. El versículo central de la Biblia es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ustedes leen la Biblia con ese versículo en mente, no se van a perder. Muchas personas dicen, pero es que el Apocalipsis me lleva por otro lado y que las profecías de Daniel y que no entiendo a Job y 70 que no semanas. entiendo a... Y, y no es ese el objetivo de la Biblia. El objetivo de la Biblia es llevarnos al conocimiento de Jesucristo y que esa salvación tan grande no se pierda. No nos perdamos pensando en cosas que no son el objetivo que Dios tuvo para entregarnos la Biblia. Y muchas gracias por invitarme, Alejandro. Espero que se repita en alguna otra ocasión y hablemos de algún otro tema también. Por supuesto que sí, sería un gusto para mí poder charlar de otro tema también, siempre teológico o político, ya que esto es lo que manejamos acá. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación, fue un gusto poder charlar contigo tanto detrás de cámaras como ahora, y yo sé que la audiencia lo va a recibir bien, así que muchísimas gracias. Recuerden, hoy estuvo conmigo el ingeniero Héctor Muñoz, yo soy Alejandro Corado y nos vemos en una próxima emisión. Que Dios les bendiga y feliz descanso. Feliz noche. Adiós.